Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11:04. Aquí inicia la receta médica de la Z en los jueves de salud mental. Jueves 10 de junio, año 2021. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. Aquí para presentar hoy un nuevo tema de la salud mental en la receta de la Z. Y vamos a tener aquí hoy con nosotros, como siempre, a nuestra colega, la doctora Marisol Taveras. Así que, doctora, adelante. Muy buenos días para todos los radioescucha. Como siempre, un gusto, Roberto, estar contigo aquí y con el doctor Vicente Vargas, nuestro profesor y maestro en la psiquiatría dominicana. Y hoy vamos a tener un invitado muy querido y especial, y lo voy a presentar desde el inicio. Es el doctor Lenín Núñez, es psiquiatra general y con una formación en psiquiatría forense que hoy nos está acompañando. Doctor, ¿qué le parece? Hoy yo quiero que hagamos un programa donde tengamos una mayor participación con el público, con todos los que nos escuchan, dado que la semana pasada estuvimos hablando sobre el miedo a la vacuna, y creo que todavía continuamos con este tema tan importante, el tema de la vacunación, que bueno, ahora se está llamando a que en los próximos días se va a aplicar es la segunda dosis de los que ya se vacunaron. O sea que esta parte es bueno que se tenga presente para evitar que hayan aglomeraciones y solicitar la primera dosis, sino que va a tener una pausa para los de primera dosis y continuar con la segunda. Entonces, ¿qué le parece, doctor Vargas? No, muy bien, doctora. Muy bien por nuestro invitado el día de hoy, pero también muy bien por ese aviso que usted acaba de dar, porque yo me pregunto, si yo fuese a vacunarme a mi primera dosis, después que hago mi fila, hago mi esfuerzo, y entonces yo llego y me dicen que no me toca. Entonces yo pienso que esa persona que llegue a ponerse la primera dosis y que le digan que no se va a sentir nada bien. Por eso este aviso es importante, ¿verdad? Y nos decía a la salida nuestro director, Willy Rodríguez, ¿verdad? Que advirtiéramos de eso, que ya usted nos lo había dicho ante el programa, de que los próximos no son primeras dosis. Yo quisiera como que si usted oye esto, lo recuerde y que se lo diga a sus allegados, familiares relacionados, que van a irse a poner la primera dosis, que ahora lo que viene es la segunda dosis. Para la primera dosis habrá otros momentos. Pero yo digo eso porque podemos evitar ese disgusto, ese malestar. Y como estamos en medio de esta pandemia y todo lo que implica esta pandemia, que hoy vamos a hablar de eso, entonces cualquier pequeño disgusto, sobre todo en dirección a que yo vine a buscar algo que me han dicho que eso es la solución. Entonces a mí me han dicho, me dijeron en la Z que esa es la solución, que vaya a vacunarme, y entonces ahora yo llego y no me puedo vacunar. Eso le puede pasar al que va a ponerse la primera dosis, que como usted ha dicho, no es la primera, va a ser ahora la segunda. Eso es muy importante que lo sepamos, y que si usted que nos está oyendo lo sabe, se lo diga a sus amigos, allegados y relacionados. Pero usted sabe, doctora, que hay gente que se hacen los locos y dice, no importa, ve a ver si te la ponen. Porque así nosotros somos así. Sí. Ellos lo dijeron, pero no importa, ve a ver si tú pegas. Y entonces esa persona va con unas expectativas, y si le dicen que no, de ahí sale mal, disgustado, decepcionado, y diciendo todas esas cosas que a veces uno oye por las redes, por las emisoras, por las radios,
o que personalmente la gente le dice a uno en medio de todo eso. Yo creo que con la pandemia y todo lo que ella trae, que hoy vamos a hablar de eso, el proceso y el esfuerzo de vacunación, yo creo que ya es suficiente de tener tensiones, emociones fuertes y debemos evitar seguir teniendo otras emociones fuertes, otras tensiones fuertes, y una de ellas puede ser irse a poner la vacuna y que le digan que no porque usted fue a ponerse la primera dosis. De manera que esto es muy, muy importante. Y para hoy, doctora, tal como hablábamos, hoy vamos a hablar de situaciones y emociones que la gente ha vivido, primero por la pandemia y todas las etapas de la pandemia, desde una primera ola, que vamos a hablar de cuál es esa primera ola, la segunda y la tercera, pero también luego viene la vacuna que la gente la ha visto como la luz al final del túnel, la gente lo ha visto como la solución, y yo pienso que sí, que la vacuna va a ser una de las grandes soluciones a todo esto. Entonces, hoy vamos a hablar de todos esos aspectos que trajo la pandemia, porque la primera ola llegó el virus. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente al virus? Pero tenemos que cuidarnos. Entonces, el miedo sirve para ponernos en alerta, para seguir todas las medidas que decían la Organización Mundial de la Salud, los médicos, lo que debemos hacer para evitar enfermarnos. Entonces hay esa reacción de miedo. Algunas personas en ese momento se ponen hipervigilantes. En vez de tener el miedo normal, lo que le entra es un miedo exagerado. Entonces se ponen, ahí viene la ansiedad y todos los trastornos por esa situación de amenaza. Algunas personas entraron en hipoactividad. O sea, que cuando se anuncia esto, lo que se deprimen, se asustan, comienzan a pensar que todo lo malo le va a ocurrir y entran en una depresión. Pero en esta fase, que la gente está preocupada por el virus, la gente se olvida de hacerse sus chequeos médicos rutinarios. Las madres se olvidaron de vacunar a sus hijos por otras enfermedades que no son el COVID. A los psiquiatras se nos quitaron camas en los hospitales. Entonces no podíamos atender los problemas de salud que usualmente un sistema está atendiendo. Entonces ahí viene la primera ola. Después la Organización Mundial de Salud dice, espérense, que después viene la segunda ola. ¿Qué es la segunda ola? Las enfermedades que van a aparecer por no haberse puesto las vacunas que había que ponerse. Ahí vimos la difteria. Los trastornos psiquiátricos, consecuencia de este impacto, de este shock. Y atención, cuando yo hablo de los trastornos psiquiátricos, siempre se está pensando en pacientes y se nos olvida el equipo de salud. Óigame, eso me tiene a mí, yo no sé ni cómo decirlo. O sea, cómo ese equipo de salud que se ha tenido que enfrentar como una guerra en la primera línea y a veces desarmado, a veces sin mascarilla, sin el uniforme, sin los medicamentos, sin la colaboración de los pacientes, de las autoridades, de los familiares de los pacientes. Yo tengo colgado del alma a ese equipo de salud y el impacto que todo eso ha dejado no solamente en su salud física, que muchos médicos murieron, sino en su salud mental y emocional. Por eso yo he estado hablando de que hay que humanizar las atenciones de salud, pero la gente siempre cree que estamos hablando de los pacientes. Claro que estamos hablando de los pacientes, pero se nos olvida el que atiende a los pacientes. ¿Quién es? El equipo de salud. Ese equipo de salud está muchas veces devastado por las horas que tiene que trabajar, las horas de quedarse con una mascarilla. Hay personas que por las horas que se quedan en la mascarilla sufren de un problema alérgico, nada más por las horas, más lo que se acumula detrás de esa mascarilla. Nuria ahora presentó
un estudio ahí, todos los microorganismos que se esconden detrás de mascarilla. Entonces, ese personal de salud a veces está ahí que no puede ni siquiera ir al baño a hacer sus necesidades fisiológicas. Oye, y no se ha humanizado las instituciones para que esa gente descanse. Mira, una vez yo era médico de los controladores aéreos, psiquiatra, y yo iba a las torres a ver cómo funcionaban los controles aéreos. Y ahí yo veía a los controladores aéreos que casi siempre tienen ansiedad, porque uno de los trabajos más estresantes que hay es la aviación, tanto el piloto como el que tiene que cuidar los aterrizajes y los despegues. ¿Ve? Entonces, ese personal, oigan, trabajaba en ese entonces trabajaba 1 hora. A la hora tenían que pararse e ir a un saloncito de descanso, oigan, para tomar té, café, galletitas, refrigerio, descansar. 1 hora descansando con todo lo que nosotros hicimos ahí, las cosas para que se sintiera bien. A la hora él volvía. Digo yo, ¿y se hace eso con el equipo de salud? Aquí ustedes que son médicos, un médico que está fajado trabajando en una UCI, en un cuidado intensivo, a la hora le dicen párate y vete a ese saloncito a descansar, a tomarte un café, un refrigerio, oír música, a hablar con tu familia. No, con el equipo de salud no se hace eso, porque el equipo de salud, yo iba a decir algo que no debo decirlo, somos desgraciados. Los médicos y las enfermeras no tienen derecho a nada. Por lo que usted está planteando, doctor, podríamos decir que hay poca conciencia en este país de algunas personas de lo que es el médico, precisamente por lo que usted está planteando. Porque en estos días hubo una situación por algo que dijo uno de los principales empresarios o presidentes del Consejo Empresarial del país, que los médicos tenían que ponerse mejor a trabajar. Y uno se preguntaba, pero, más de lo que Dios lo perdone al que dijo eso. Escuchándolo a usted decir eso, personas que uno entiende que deberían tener mayor conciencia, muestran una falta de conciencia terrible. Y de sensibilidad, Roberto, y de humanización. Por eso estoy haciendo, fíjate, yo lo que estoy haciendo es poniendo las condiciones para el tema que vamos a tratar hoy, que dentro de un momento la doctora nos dirá y abrirá una encuesta. Entonces estamos diciendo que toda esa situación llega, pero encima de todo eso ahora viene otra situación, la vacuna. De repente llegó la vacuna. Ah, pero qué bueno. Pero hay que coger otro estrés para la vacuna. La pregunta es, ¿esa vacuna funcionará? ¿Será efectiva? Ahí viene toda la gente poniendo fake news, que no sirve, hablando que si esta vacuna es buena, que si no, gente desinformando y desorientando. Y otra cosa es, ¿tendré efectos secundarios con esa vacuna? Ok, funciona, pero ¿qué efectos secundarios yo tendré? Entonces ahí viene también los fake news, que entonces, y una serie de cosas que tú oyes, que tú te pones la mano en la cabeza. O sea, lo peor que puede pasar en el mundo es vacunarse según los antivacunas. O sea, a ti te matan y eso no es nada. Se muere toda tu familia, eso no es nada. Se mueren 10 millones, eso no es nada. Pero si te pones la vacuna, eso es lo peor, según los antivacunas. Dice, pero eso es una desinformación y hay un montón de fake news y de gente está yendo esa desorientación. Usted dirá, bueno, ellos tienen derecho a decir lo que ellos piensan, aunque no sea cierto. Pero eso deja un impacto de lo que estamos hablando en la psiquis. ¿Cómo se sienten las personas que se le está dando toda esa información equivocada, errada? En vez de pensar en los médicos que tienen esas condiciones que apoyarlo. Entonces estamos diciendo a la gente, no se vacunen para que haya más enfermos. Y entonces ese equipo de salud cada día, Roberto, más afectado, y aparece un dirigente y dice, no, los médicos se pongan a trabajar, o sea que los médicos no trabajan. Entonces es una situación incómoda. Te digo que todo eso, ese es el plato. Y doctor, quiero agregar, de paso los buenos días a todos ustedes y a la audiencia. Sumemos a eso que el personal de salud entonces diezmado por varias razones. Una, los que se han infectado durante el proceso, los que han fallecido y los médicos con comorbilidades, como hipertensión, diabetes y con mayor edad
están fuera de la primera línea. Entonces tenemos el personal de salud, digo médicos, pero con ello incluyo también bioanalistas, enfermeras y todo el personal que se saca a los de mayor edad, así como los que tienen complicaciones médicas y otras enfermedades. Entonces ese personal es mínimo. Entonces esos espacios, por decirlo así, de descanso, de recreación, para que quien atiende pueda atender desde el punto de vista de sus emociones, de sus sentimientos, de una mejor manera, entonces no se crean las condiciones dadas, sino que está ese personal sobretrabajando, sobreexpuesto, y ahí entra un cuadro que a nosotros nos toca manejar, que es el burnout o el síndrome del quemado, y es precisamente esa fatiga crónica que se da al personal de salud con más de un año expuesto a estos problemas, a esta situación. Vámonos a la pausa. Al regreso continuamos en este jueves de salud mental en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11:24. Continuamos en la receta médica de la Z con un tema sumamente interesante en este día acerca de las emociones, ¿verdad? Dice que situaciones y emociones que vive la gente con la pandemia y las vacunas contra el COVID. Doctor Vicente. Sí, mira, hablamos de la gente y yo decía que sí que hay que hablar de la gente, porque la gente y los pacientes es lo primero. Pero yo decía, bueno, pero muchas veces nos olvidamos de quien atiende a la gente. Y yo quisiera decir, atención, doctor Mario Lama, que fue de los que tuvo un tiempo en esta emisora y estaba siempre en este espacio, ahora es el director nacional del Servicio de Salud. Excelente profesional, amigo, y pienso que muy buena selección de Abinader, del presidente Abinader, de poner a Mario Lama ahí. Atención, Mario Lama, doctor Mario Lama, yo sé que usted es un hombre sensible ante la clase médica y sobre todo usted puede ser una persona muy importante en las decisiones para humanizar la salud, pero sobre todo humanizar el equipo de salud. Es mucho lo que se puede hacer. Se habla incluso de que las personas que atienden el COVID, los médicos y las enfermeras, deberían tener sesiones de terapia semanales. Señora, usted sabe lo que usted está ahí, usted ve la gente morirse. Yo no quiero ni siquiera describirlo. El otro día vimos un video del doctor José Joaquín Puello, donde decía lo que está pasando. Entonces, todo eso trae emociones en la gente, en los enfermos, en los familiares, los enfermos, en el equipo de salud, en los dirigentes. Entonces, de eso es que nosotros quisiéramos irnos hoy a esa parte, las emociones de todo el mundo, de los pacientes. Y a mí me gustaría que la doctora Marisol Tavera nos hablara un poquito de lo que sería su concepto de las emociones y nos introdujera el tema para que podamos entonces hablar con propiedad. Doctor, permítame, antes de pasar con la doctora Marisol, esto que usted está solicitándole a Mario Lama, los médicos tienen un gremio muy fuerte, que es el Colegio Médico Dominicano. También. ¿Ha hecho esas exigencias a los organismos que tienen que ver precisamente con el bienestar de los médicos? Sí, yo pienso que el colegio médico, aquí puede la doctora Tavera, que es presidenta de la Sociedad de Psiquiatría y participa de las actividades de la Asociación de Especialidades, el colegio médico siempre ha estado demandando todas estas cosas, claro que sí, pero quiero oír la doctora Taveras sobre esa pregunta que tú haces, Roberto. Adelante. Sí, el colegio médico debe intervenir. Acérquese un poquitito al micrófono, por favor, para adelante. Entiendo que sí, porque es parte o sea, es la entidad principal de donde se relacionan todos los médicos y
siempre yo he entendido de que a la hora de tomar decisiones sobre la clase médica debe involucrarse el Colegio Médico Dominicano, junto con las entidades en este caso del Servicio Nacional o del Ministerio. Debe ser un trabajo conjunto para poder tener una respuesta que vaya a favor de la población médica, que es nuestra, vamos a decir, es lo principal en un hospital, en el sentido de para que pueda llevarle la salud y pueda tratar las enfermedades de los pacientes. Lo digo porque el Colegio Médico, y tenemos pendiente ya la introducción del tema, el Colegio Médico ha tenido grandes conquistas cuando se dispone. Entonces, algo tan importante como lo que está planteando el doctor Vicente Vargas aquí en el espacio de la receta médica, hacer un pedimento formal al Servicio Nacional de Salud, al Ministerio de Salud Pública, creo que sería algo sumamente importantísimo, debido a que en administración se dice que el primer recurso de una empresa es el recurso humano, de una institución es el recurso humano. Si no tienes un recurso humano capacitado y en buenas condiciones de salud, entonces tú no vas a tener un buen servicio. Es lo que puedo entender. Por supuesto. Adelante. Hay que vincularlo. Pues bien, les recuerdo que tenemos un invitado, que es el doctor Lenín Núñez. Por lo tanto, yo voy a darle paso a Lenín para que él nos explique, ya dado el tema con el que vamos a hablar, que es sobre las emociones, y ver cómo la vamos a vincular con todo esto que está ocurriendo durante el periodo de pandemia y el tema de la vacuna. Incluso fuera de decir qué son las emociones, decir cómo surge, de dónde viene esto de las emociones y cuáles son los tipos de emociones que tenemos. Lenín Núñez, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Taveras, así como al doctor Vargas, a Roberto y a toda la audiencia. Bien, las emociones son reacciones corporales en la cual el individuo, la persona que la presenta, se va a guiar, va a reaccionar en 4 sentidos. Una puede ser atracción o repulsión, y 2, excitación o calma. Entonces, las emociones son primariamente reacciones impulsivas, básicas, cortas. Exacto. Y anteceden a los sentimientos. Si buscamos definiciones, usted googlea, busca diferentes autores, usted va a encontrar que existen 4, 6, 7 y hasta 10 emociones básicas. Las más importantes, pudiéramos decir que sería el asombro, el miedo, ira, tristeza y sorpresa. Y el asco. Serían 6, así básicamente. Son de entrada y antecederían a los sentimientos, que luego vamos a explicar esa parte. Si nos vamos entonces a emociones sociales, y por ahí conectamos con el tema que trataba el doctor Vargas y lo que tiene que ver con las vacunas, entonces viene la culpa, la vergüenza, que guardaría vinculación con lo que sería ya emociones sociales más complejas, por decirlo así. Si nos vamos a buscar estas reacciones a nivel cerebral, entonces el cerebro mapea esto que sentimos y nos iríamos a lo que sería el sistema límbico, que sería el área del cerebro que se activa al momento de nosotros tener una reacción emocional. Aunque la gente, y quiero aclarar este punto aquí, muchas veces indistintamente mencionamos emociones con sentimientos, tenemos que diferenciarlo. Las emociones serían como la reacción, la antesala, y el sentimiento sería ya un mapeo de esa emoción. Por ejemplo, si de manera primaria alguien toca, por ejemplo, la mesa, yo reacciono con susto. Si a partir
de mucho tiempo yo me quedo asustado, ese susto se convierte en un miedo excesivo, entonces ya eso es un sentimiento que cerebralmente es controlado a través del sistema límbico, que es el cerebro antiguo que guarda relación con las emociones, y a través de la corteza prefrontal, que ante cualquier situación parecida al toque de esta mesa, que en un momento me provocó una reacción, una emoción, entonces yo reaccionaré de esa manera. Entonces ahí el individuo va a presentar síntomas ansiosos, se le va a alterar su estado de ánimo, porque ese sentimiento está conectado con el cerebro. Entonces, ¿qué quiero decir? Para que le quede a la gente, que el sentimiento, entonces, es un estado, y recuerdo con esto a uno de mis profesores que me enseñó este concepto, son estados pasivos del yo con connotación positiva o negativa, y si lo juntamos con Antonio Damasio, gran neurocientífico, en su libro En busca de Spinoza, nos dice que ese estado pasivo del yo, ese sentimiento, esta definición, está estructuralmente identificado en el cerebro. Entonces, actualmente, para irlo uniendo con el planteamiento de la doctora Taveras y el doctor Vargas, ¿cuáles son las emociones que los dominicanos, dominicanas, que la población mundial siente antes de ponerse la vacuna? Primariamente sería el miedo. ¿Me haría daño? ¿No me haría daño? ¿Me afectaría la salud? ¿No me la afectaría? ¿Qué le van a poner a esa vacuna que va a dañar o no mi cuerpo? Pero si esa emoción primaria persiste en el tiempo, se convertiría en un sentimiento de aversión a la vacuna, y ya yo no me la quisiera poner porque primariamente tuve una reacción negativa. Entonces ese sentimiento va a persistir. Pero igual yo puedo tener una emoción positiva y digo, como decía el doctor, eureka, qué bien, llegó la vacuna. Entonces la emoción puede ser de alegría. Sabemos cómo las emociones tienen connotación tanto positiva como negativa, pero más que el pensamiento propiamente dicho, el pensamiento racional, y ahí guarda relación con lo que usted decía, de que cualquier gente dice algo y convence y puede incluso desinformando afectar a la población. ¿Por qué? Porque la vida psíquica de los seres humanos descansa en la parte emocional, no en lo racional. O sea, primariamente los seres humanos vivimos siempre sintiendo. Es imposible dejar de sentir. Ahora en ustedes y en la audiencia que me están escuchando, yo puedo provocar a través de mi discurso diferentes tipos de emociones. Gente que se va a identificar, gente que va a decir que estoy hablando disparate, gente que le gusta lo que estoy diciendo, gente que no le gusta lo que estoy diciendo, porque primariamente emocional. Y luego, a través del tiempo, o si la gente se mantiene escuchándome, dice, ¿tiene sentido o no lo que él dice? Doctor, Bien, porque la emoción va primero y el sentimiento, y luego entonces viene lo racional. Ahí se cumple la premisa de que el ser humano siempre va a temer a lo desconocido, como es el caso de las vacunas. De esta vacuna, porque de esta, claro, es muy claro probablemente está. Que incluso los grupos antivacunas ya estén vacunados, claro, porque están vivos. Nos pusieron de niños la BCG, la pentavalente. Regularmente todos los que somos médicos tenemos que hacernos controles de influenza, tenemos que ponernos refuerzos todos los de hepatitis. Si hacemos una cortada, ¿qué es lo primero que nos indican después que el médico nos sutura? Es un refuerzo del toxoide tetánico. O sea, regularmente nos vacunamos. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención y lo que afecta a la emoción de la gente? Que como esta enfermedad es nueva, desconocida, así como tú lo expresas, y tenemos ahora masivamente el tema de las redes sociales, los medios de comunicación, y que no necesariamente quienes dan la mejor información son los que más influyen. Entonces la gente tiene un constante vaivén de emociones que ya ha sido afectada previamente por el virus, entonces esa cognición
del individuo está alterada y cualquier información mal dicha, cualquier información que no aporte al individuo puede afectar. Por eso la gente se puede en un momento dejar influenciar por cualquier persona que mal informe. ¿Cuál es nuestro deber? Y por eso felicito a esta planta de emisora de la Z101, siempre orientar, insistir, informar, porque con este tipo de mensajes le estamos diciendo a la población, vacúnate, vacúnate y vacúnate, que por el momento esa es la mejor medida que tenemos ante el COVID. Muy bien. Excelente. Bueno, muy bien. Mientras yo oía al doctor Lenín en su magistral explicación, me encantó Lenín, yo pensaba en algo muy simple, muy banal. Ustedes saben, doctor, usted sabe que hay gente que no se vacunan porque le han dicho que ellos no pueden beber. Mire, tan simple como eso. Exacto. Hay gente que dice, no, porque me dijeron que yo con esa vacuna, como en el tratamiento psiquiátrico, muchas veces tú le pones un tratamiento a un paciente y lo primero dice, doctor, y mi traguito. Doctor, esa gente que no se vacunan porque le han dicho que no puede beber, cosas así. Hay una población. Hay gente que lo que le tiene miedo a la aguja, y es una fobia, ¿verdad? Que se llama tipanofobia. O sea, esa gente, el solo hecho de ver una aguja, hasta para una inyección de algo, le genera una reacción de pánico, de ansiedad. O sea, me gustaría también en esa población que nos está oyendo, saber, dentro de un ratito, cuáles pueden ser las emociones que ellos tienen, de las que explicó el doctor Lenín magistralmente, y si se vacunaron y si no se vacunaron, y qué es lo que le pasa realmente a la población con respecto a vacunarse o no, y a qué emoción ellos les impidió, etcétera. Sería bueno, doctora, que usted nos introdujera para abordar yo creo ese que tema. sería un buen momento, Roberto, para nosotros abrir a los teléfonos y poder escuchar a la población. Qué emoción, ¿verdad? Qué emoción ha tenido aquellos que una se han vacunado y otra aquellos que aún no se han vacunado. ¿Qué le causa? Si ¿por qué realmente ha tomado la decisión de todavía no ir a vacunarse, o aquellos que tomaron la decisión, el por qué sí lo hicieron? 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Buenos días. La primera. Adelante. Me falta la segunda, Roberto Díaz. El día primero me toca. ¿Qué tú sentiste al momento que te vacunaste, hermano? Aló, se fue. Buenos días, receta médica. Buen día, Roberto. Adelante. Y saludos para todos. Gracias. Roberto, le habla Junior Medina. Antes de mi comentario, le informo que ya estoy llegando a la cerca con la silla de ruedas. Excelente, gracias, Junior. Bueno, no tengo miedo a ningún tipo de aguja porque soy donante de sangre de la Cruz Roja. Pero yo le quiero hacer una pregunta. El día 4 del mes pasado yo di positivo al COVID. Ya gracias a Dios estoy libre del COVID. ¿Qué tiempo yo debo de esperar para ir a vacunarme? Muchas gracias. Todavía no se ha vacunado porque le dio el COVID. ¿Quién le puede dar la respuesta de qué son tiempo espera? 3 meses. 3 meses debe esperar para ir a vacunarse. Bueno, la posterior razón, la razón de él es porque ya le dio el COVID. Sí, que todavía no le da. Buenos días, receta médica. Buenos días. Baja un poquitito el volumen de su radio, por favor. Adelante. La satisfacción que siento es enorme al poder contribuir al país de vacunación. Muy bien. Sintió una gran satisfacción. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante. El sentimiento que yo tuve fue de seguridad frente a los acontecimientos que estamos viviendo. Yo tengo mis 2 vacunas desde hace 2 meses ya, pues. Y eso me da sentimiento de seguridad. Muy bien, ahí está. Buenos días, receta médica.
Sí, buenos días. Adelante. Me habla Nelson Montero. Yo exhorto a todo el mundo que se vacune. Yo puse la última ayer y estoy ready. ¿Qué sentiste al ponerte la segunda dosis? No sentí nada. Uno siente como un chin de miedo cuando se la van a poner, pero ya después que se la ponen, ya uno se olvida de eso. Pues yo me inyecto diario y soy diabético. Ah, ok. Buenos días, receta médica. Buenos días, Roberto. Adelante. Ayer me puse la segunda dosis Qué bien, mucha gente. y me siento orgulloso y exhorto a la población y al país que se vacune, porque eso es lo mejor que ha podido llegar, la vacuna. Muy bien. Buenos días, receta médica. Buenos días a todo el equipo. Roberto Díaz, Samuel Valdés, San Juan de la Maguana. Adelante, Samuel. Bueno, en mi caso es el siguiente. Yo me puse la primera. Ahora el día 12 me toca la segunda. Pero yo sentí una alegría cuando me puse la primera, porque yo he visto tanta gente fallecer, incluyendo amistades, familiares cercanos. Entonces yo creo que eso es vida. Para mí es lo más importante vacunarse, y por eso le hago llamado al pueblo, que vayamos a vacunarnos. Eso es todo. Bien. Receta médica, buenas. Roberto, buenos días. Adelante. El licenciado Emanuel Rodríguez, desde Higüey, provincia de Altagracia. Adelante. Es para decirle que yo tengo aproximadamente ya 2 meses que me puse la... No se está entendiendo, parece que va conduciendo, si te puedes detener un momentito para que nos digas qué sentiste, si ya te vacunaste y si no te vacunaste, ¿por qué no lo has hecho? Buenos días, receta médica. Buenos días, Roberto, para todos. Yo me puse la primera, pero al día siguiente sentí un dolor de cabeza. ¿Eso es normal? Sí, eso es normal. Ok, es Enrique Matos de aquí de Asos que habla. Ok. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días, Roberto. Buenos días para el doctor, para todos los que componen este equipo de la receta médica de la Z. Adelante. Yo me puse mis 2 dosis. Y para las personas que no tengan miedo, este es un testimonio que le voy a dar de gente allegada a mí que decían que no se iban a poner la vacuna y comenzaron con uno de los hijos, oigan bien, de 25 años comenzó el COVID, se llevó al muchacho, se llevó el papá, se llevó la mamá y hay un hermano que está entubado. O sea, es una realidad que hay que ponerse la vacuna, señores, porque esto está acabando. Y ayer me dieron la noticia de un vecino, o sea, que se había mudado para otro lugar y murió ayer. Ayer me enterraron. Una preguntita. Otra cosita, Roberto, breve. A las personas que están platificando la tarjetita, que no la platifiquen hasta que no se pongan la segunda dosis, porque cuando le ponen la segunda dosis es que le ponen el sello y ahí le ponen ya que es la definitiva, porque si la platifican antes de ponerle los datos, pues automáticamente, ¿cómo se lo van a poner si la platifican? Muy bien. ¿Pero qué sentiste al final? No, yo no sentí nada, Roberto. Yo siento, ¿sabes lo que yo siento? Alegría, porque esto es como cuando el carro no tiene bumper. Si no tiene bumper, no tiene defensa. Bueno, ahí está. Buenos días. Receta médica. Adelante. De aquí de Cabral. Dígame usted. Yo me sentía mal, y antes de empanarme, cuando fui y me puse la primera, al otro día me sentí el cuerpo bien, de verdad, con Dios. Y me puse la otra. ¿Qué es mal? Soy completamente un hombre completo, respeto con Dios. Ok, Roberto. Pregunta a la doctora Marisol. Escuche, pregunta a la doctora Marisol. ¿A qué usted se refiere cuando dice que se sentía mal antes de ponerse la primera vacuna? Porque sentía el cuerpo pesado, mal. Y cuando me puse la primera, me sentía en la noche recuperado. Y cuando fui al baño al otro día, me evacué enorme. Bueno, parece ser que puede ser un efecto psicológico, doctora. Parece ser. Parecería. Ok, bueno. Buenos días, receta médica. Va un poquitito el volumen, por favor. Adelante. Adelante. ¿Aló? Sí. Buenos días, Roberto. Buenos días. Yo me puse mi segunda dosis.
y yo exhorto a todo el mundo a que se vacune, porque mira, si yo tuve un mes en el Morgan con un derrame cerebral y vi cómo estaba el COVID allá, ¿cómo no me la voy a poner? Yo exhorto a que todo el mundo vaya y se vacune. Bueno, me dice Cundo que nos vamos a una pausa. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Cundo, llévatelo. La receta.